¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, me sí se escucha bien. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a la semana 16, que pronto nos estamos ya estamos culminando el ciclo. Todavía aún falta un par de semanas, ¿no? Así que vamos a ver hoy día la continuación de la oración compuesta, que imagino que ustedes han estado repasando, estudiando lo que hicimos la semana anterior, ¿no? Sobre la subordinada sustantiva y las funciones. ¿Han repasado? Sí, Miss. Poco seguro, algunos. ¿Quién es el que me está contestando por acá? A ver, Inner, ¿no? Ya has Sí, repasado. Miss. Muy bien. Espero que los demás también, chicos, ¿ah? Hilaros, Teresa. Ahí está Cristian, Rosa, Luz, César. ¿Cómo están, chicos? Víctor, Miyuki. ¿Quién más por acá está? Jason, Luciana, Diego, Jair. Ahí está Rosita, muy bien, Rosita, estás estudiando, entonces muy bien, hasta el final, ¿ah? Nada de que ya es el último examen, no hay que estudiar tanto, nada, hay que estudiar igual como si fuera el primero. Vamos hoy día entonces con este tema que es práctico. Tenemos que recordar que logra una subordinada y siempre lo entendemos como una idea dependiente, ¿no? De una idea principal. Vamos a practicar el reconocimiento de los verbos para poder saber si son principales o si son, pues, uno dependiente del otro. Eso es para determinar si la oración es simple o si es compuesta. Y cuando es coordinada o subordinada, si los verbos son principales, o sea, están cada uno en su proposición, pues serán compuestas coordinadas. Vamos a leer entonces, hoy día vamos a trabajar dos subordinadas, las dos últimas, la subordinada adjetiva y la subordinada adverbial. Esta subordinada adjetiva nos dice que desempeña la función de un adjetivo. Creo que está bien el tamaño. Desempeña la función de un adjetivo. Esto es, puede modificar a un nombre, a un pronombre o a un grupo nominal llamado antecedente de la proposición principal. Hace referencia al sustantivo anterior. Lo modifica, lo califica. Sin embargo, dice en algunos casos no se podrá. Por ejemplo, dice el bus cuyo motor es nuevo será vendido, ¿no? La proposición subordinada adjetiva puede reemplazarse por un adjetivo, como es el caso de el obrero que no está conforme presentó una queja. Entonces, esta idea que está acá marcada, esta idea es todo esto de acá, todo esto es una proposición que se puede, digamos, sustituir por un adjetivo, como es el caso de disconforme. Y eso es lo que nos estaba aclarado anteriormente, que no necesariamente todas las proposiciones pueden reemplazarse siempre por un adjetivo, como el caso de el bus cuyo motor es nuevo, ¿no? Pero la idea igual está modificando a bus, hace referencia al sustantivo anterior. Eso es lo que sucede con las adjetivas. Modifican al sustantivo núcleo de una frase nominal. Todas las adjetivas siempre estarán dentro de frases nominales, ¿ya? Esa es una de las características principales. Esta palabra que ya hemos identificado, es un enlace subordinante. ¿Se acuerdan que vimos que en las subordinadas había estos enlaces en la formación seguido de algún verbo subordinado? Por ejemplo, en este caso el verbo está.
¿Qué tipo de palabra sería qué? Esta palabra qué sería un pronombre relativo. Es un pronombre relativo. Por eso acá dice, está introducida por un pronombre relativo, ¿no? Introduce ese qué, cuál, quiénes, fíjense que están sin tildar, o algunos adverbios relativos como dónde, cuándo, cómo, que no llevan tilde y que también están refiriéndose al núcleo de la frase nominal. Eso es importante entonces reconocer. Ahora, tenemos dos clases de proposiciones subordinadas adjetivas. La primera nos dice que es llamada especificativa o restrictiva. Esta clase de subordinada adjetiva restringe la significación del nombre o el grupo nominal. Lo restringe, ¿no? Modifica además a nombres o sustantivos comunes, no propios. No está delimitada por pausas. O sea, no hay comas que encierren a esa proposición. Tenemos dos ejemplos. La primera nos dice, la primera decía, ellos conocieron la ciudad donde está la Torre Eiffel. Ellos concuerda con el verbo principal, con conocieron. ¿Quiénes conocieron? Ellos, sujeto. ¿Qué conocieron ellos? Fíjense aquí que hay una respuesta, voy a marcar con otro tono, más suavecito. Cuando yo respondo, ¿qué conocieron ellos? Es una pregunta que nosotros hacemos para identificar al objeto directo, ¿cierto? ¿Qué conocieron ellos? Pues la ciudad donde está la Torre Eiffel. Ellos conocieron esto. Entonces, esto de acá que yo voy a marcar es la respuesta a la pregunta ¿qué? Que se le hace al verbo principal. Esto es una frase nominal cuyo núcleo es ciudad. Estoy hablando de la ciudad. La ciudad donde está la Torre Eiffel, ¿no? Entonces, yo estoy encontrando el elemento principal. ¿Quiénes están acompañando, modificando? Pues el artículo, pero hay presencia de un elemento al que nosotros ya conocemos con el nombre de proposición. Una proposición que está refiriéndose a ciudad. ¿Ven? Esta idea está modificando a ciudad. ¿Cómo se inicia esta subordinada? Con un enlace subordinante donde, un adverbio relativo, seguido de un verbo subordinado. Toda esta idea modifica a ciudad. ¿Se acuerdan cuando veíamos a los modificadores indirectos, donde las proposiciones subordinadas objetivas justamente era una de las clases, ¿no? O tipos de modificador indirecto? Pues estamos ahora recordando esto en este tema. Entonces, toda esta proposición modifica ciudad. Es una subordinada adjetiva llamada especificativa. ¿Dónde se halla? Se halla dentro de una frase nominal que hemos identificado cuando hacíamos la pregunta ¿qué? Al verbo y al sujeto. ¿Ven? Entonces, lo he subrayado para que ustedes se fijen justamente que es parte de la frase, por eso nominal, parte de la frase nominal, esta proposición. Ahora la segunda. Guío a los visitantes que pagaron el tour completo. Yo guío, mi sujeto es tácito. El verbo principal guío. Yo guío. ¿A quién guío yo? A los visitantes que pagaron el tour completo. Yo los guío.
nuevamente observo que todo esto de aquí es mi objeto directo. Obviamente empieza siempre por el núcleo y sus modificadores. Esta es parte simplemente para enlazar al verbo. Pero es el núcleo, el modificador directo, un artículo, y luego que encuentro una idea a la que llamamos proposición subordinada, que está modificando a visitantes, núcleo de la frase nominal, ¿cierto? Entonces los visitantes que pagaron el tour completo, que es un enlace, pronombre relativo, más el verbo subordinado pagar. Todo está refiriéndose a los visitantes. No habla del verbo, no habla del sujeto, está hablando del sustantivo visitantes. Entonces, las adjetivas, en conclusión, estas adjetivas están siendo parte de las frases nominales. Estas frases nominales que hemos hallado estaban en el predicado, dentro de objetos directos, por ejemplo, como frase nominal. Entonces, la proposición no está separada con comas, modifica un nombre común. Esas son las especificativas o restrictivas. ¿Ven? En cambio, la segunda clase, la explicativa o no restrictiva, tiene otras características. Primero, que va a brindar información adicional sobre el nombre o el grupo nominal al que modifica. Añade información. Segundo, no solamente modifica nombres comunes, sino también a sustantivos propios, a nombres propios y a pronombres. Entonces, amplía esta característica. Y tercero, va a estar separada por comas. Va a delimitarse entonces por pausas. Esas pausas son las comas que va a separar a esa proposición. Entonces son tres características. Por ejemplo, a ver, dice, investigué sobre Andrés Bello, quien fue un escritor venezolano. Yo investigué a quién o sobre qué dice, ¿no? ¿Sobre qué investigué? Sobre Andrés Bello, quien fue un escritor venezolano. ¿Ven? Yo no solamente digo sobre Andrés Bello, sino doy un dato de Andrés Bello. No dice que es un escritor venezolano. Esa proposición que estamos reconociendo está refiriéndose al nombre propio Andrés Bello. Y la proposición que estaba al final de la oración va a estar justamente separada con una coma, porque estaba al final, ¿no? Ese quién es el enlace subordinante, un pronombre relativo, y el verbo subordinado fue. La siguiente dice, ella, cuyos padres son abogados, postulará a medicina. ¿Quién postulará a medicina? Ella, solamente yo digo, ella postulará, no, doy un dato más sobre ella, cuyos padres son abogados. Esta idea es la proposición que modifica al pronombre ella. Cuyos es un pronombre relativo. Va en concordancia siempre con el sustantivo siguiente, por eso dice cuyos padres. Se hubiera dicho cuyo hermano, cuya hermana. Va en concordancia siempre con el sustantivo siguiente. Entonces, como era padres, se dice cuyos padres. Entonces tiene el pronombre y el verbo subordinado, características de las subordinadas. Así que ya tenemos las dos clases. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta?
No me stalker. Bien, vamos a practicar el reconocimiento de estas proposiciones subordinadas adjetivas, tanto la especificativa como la explicativa. Recuerden que la explicativa va entre comas, siempre y cuando esté al inicio, ¿no? En el centro. Puede modificar sustantivos propios, comunes y también pronombres. Brinda información adicional. En cambio, la especificativa no está delimitada por pausas. Bien, a ver, tenemos dos ejercicios para poder realizarlos. Conforme van terminando, pueden anotar su respuesta en el chat. Keiner ya dio su respuesta ahí C. A ver, chicos, anotemos la respuesta.
Vamos a revisar la primera pregunta. Identifica las oraciones compuestas por subordinación adjetiva. No me dicen si hay especificativa o explicativa. Simplemente que reconozca a esta clase de oración. La primera decía, Samuel encontró un gatito al cual lo llamó Pulgas. Encontró un gatito al cual lo llamó Pulgas. Por acá veo que hay una proposición que está refiriéndose a gatito como núcleo. Está modificando a gatito. Esa es una adjetiva. Gatito al cual llamó Pulgas. Hace referencia a gatito. En la B, pienso que tu desempeño será muy importante. Yo pienso esto. ¿Qué pienso? Que tu desempeño será muy importante. Esta respuesta es una subordinada pero sustantiva que funciona como objeto directo. Descartada. Letra C. La región cuyo nombre está en quechua es Basta. ¿Qué es Basta? Pues hablo de la región cuyo nombre está en quechua. Esa es mi frase nominal. El núcleo es región. Y a región lo está modificando una proposición subordinada adjetiva, cuyo es un pronombre relativo y el verbo subordinado está. Modificaba región. D. Di a la coordinadora que el presupuesto se acabó. Tú di esto. ¿Qué voy a decir? Que el presupuesto se acabó. Este es mi objeto directo, mi subordinada sustantiva en función de objeto directo. ¿A quién le voy a decir esto? A la coordinadora. ¿Ven? Acá había un truquito porque la proposición estaba al lado de un sustantivo y aparentemente podría haber sido una adjetiva porque lo ven al lado, lo está modificando. No, no está hablando de la coordinadora que el presupuesto se acabó, no. Por esa razón, tengo que hacer las preguntas correctas. ¿Qué voy a decir? Voy a decir esto. Esto de acá es una subordinada sustantiva. ¿A quién le va a decir esto? A la coordinadora. Esto es el oí. Se lo va a decir, se lo dijo, ¿no? Entonces, tiene otro, otra clase. Y la última, Saúl, el esposo de Ana, fue ganador de una beca. Aquí solamente hay un verbo, fue. Y hablo de Saúl, el esposo de Ana. Eso es una frase nominal, ¿sí? Que actúa como una posición, como una frase explicativa sobre Saúl. Pero era oración simple, así que no era una proposición subordinada adjetiva. La respuesta era la letra A y C, correcto. Muy bien, entonces, Inner. Ahora la segunda. Acá sí me piden una subordinada adjetiva explicativa. A ver, busquen.
¿Cuál sería? ¿Cuál sería, chicos, la respuesta entonces? Inner La C y la Seide. D. Ok, vamos a revisar si es así. Empezamos con la primera, dice, con bastante enojo pidió que se retirara pronto. Él o ella pidió esto. Acá habría una proposición subordinada, porque el verbo principal es pedir. ¿Qué pidió? Que se retirara pronto. Esa respuesta es una subordinada, pero sustantiva, en función de o de, así que descartada. Aun cuando sintió temor, ella no se atrevió a irse. Ella, sujeto, no se atrevió a irse a pesar de que no, aun cuando sintió temor. Aquí habría una adverbial. Aun cuando sintió temor es una proposición que afecta al verbo, a que no se atrevió a hacer eso. Así que esa se le llama adverbial. Descartada. C. Luz. La profesora de mi hija fue felicitada por todos. Esta es una oración simple, solamente hay un verbo, fue felicitada. ¿Quién fue felicitada? Luz, la profesora de mi hija. Esto es una frase nominal, no hay verbo. Cuando hay verbo, ya es una proposición subordinada. Descartada la C. Fue revisado por un corrector que es muy minucioso. Esto, dice, fue revisado. ¿Por quién? Por un corrector. Se supone que aquí, dentro de este agente, ¿por quién fue revisado? Voy a responder por un corrector que es muy minucioso. Aquí, en este complemento agente, tenemos a una subordinada que afecta al sustantivo corrector. Esta es una subordinada, sí. Adjetiva, sí. Pero será explicativa. Ahí estaba la trampita. No, no es adjetiva explicativa. Es una adjetiva, pero especificativa. Hace referencia al corrector. La letra E. Los investigadores que llegaron ayer son sanmarquinos. ¿Quiénes son sanmarquinos? Son es mi verbo principal. Pues hablo de los investigadores que llegaron ayer. Esa es mi frase nominal. Investigadores es el núcleo. Y tengo a esta proposición adjetiva y que está entre comas para aclarar la referencia de los investigadores. Esta es la que me pedían, una adjetiva explicativa. ¿Ven? En cambio, la anterior no. En la anterior teníamos un referente inmediato que era corrector. No hay comas, no hay pausas entre la idea y el referente. Así que solamente quedaba la letra E. Bien, entonces ahí está la respuesta, la letra E. Vamos a resolver ahora algunas preguntas sobre este tema. ¿Ya? Voy a dejar de compartir. Bien, aquí tenemos la separata con las 12 preguntas y al final hay un cuadro de resumen.
que ustedes pueden utilizarlo también. Y les mencionan justamente estas dos clases, ¿no? La subordinada adjetiva o de relativo introducido por los relativos que, quién, cuáles, cuál, cuyo, dónde, cuándo, cómo, etc. Pueden ser de dos clases, especificativa o restrictiva. Es aquella, nos dice que modifica a un nombre restringiéndolo, no aparece delimitada por comas. Y tenemos ahí dos ejemplos. Las rejas que estaban oxidadas fueron cambiadas. La proposición es esta, ¿no? Esa es la proposición, que estaban oxidadas. Esa proposición está modificando a rejas, que es el núcleo, el sustantivo. ¿Y qué es lo que nos aclaran para entender el término restrictiva? De que significa que un subconjunto de las rejas estaban oxidadas y que fueron cambiadas. Eso es lo que nos están aclarando, ¿no? En el caso de la explicativa, en cambio, dice, es aquella que modifica a un nombre sin restringirlo. Aparece delimitada mediante comas. La misma oración, fíjense cómo cambia el sentido. Si yo digo, las rejas que estaban oxidadas fueron cambiadas, pero hago una pausa después de rejas, aquí le pongo comas, va a significar que todas las rejas fueron cambiadas porque todas estaban oxidadas. ¿Ven? Eso va a significar algo distinto. También en el anterior era solo unas, ¿no es cierto? Un subconjunto de las rejas. Es lo que me dicen, un subconjunto de las rejas. Y que esas fueron cambiadas. En cambio, en el otro, cuando pongo las comas, significa que todas las rejas fueron cambiadas. Eso quería que ustedes también lo entendieran. ¿Ya? Ese es en cuanto a conceptos, definiciones que se pueda dar. Ahora vamos a ver las preguntas que puedan desarrollar para estas clases. Va a ser la 4 y la 5. A ver, chicos, la 4 y la 5 pueden resolver. Háganlo, por favor. Resuelvan la pregunta 4 y 5.
4E, 5D. A ver, veamos. B y C, Miyuki. Vamos a resolver entonces la primera pregunta. Decía, la oración compuesta por subordinación adjetiva se clasifica en especificativa explicativa según la proposición subordinada sea capaz o no de restringir el significado del conjunto de elementos designado por el núcleo nominal. De acuerdo con esta aseveración, señale la alternativa que corresponde a una oración compuesta por subordinación especificativa. Veamos la primera oración. El gobierno prorrogará el estado de emergencia para preservar el orden interno. Aquí tengo una proposición, pero no es una especificativa, sino es una adverbial, ¿no? ¿Para qué va a prorrogar? Para preservar el orden interno. Ahora vamos a ver las adverbiales y esta es una de ellas, indica una finalidad. Descartado. En la letra B, este gobierno supremo que firmaron ayer será publicado en el diario El Peruano. Aquí tengo al verbo será publicado, ¿no? Es publicado, será publicado. ¿Qué va a ser publicado? Ese decreto supremo. Pero no solamente digo eso, sino que firmaron ayer. Acá hay entonces, un reconocimiento de la frase nominal. Todo lo anterior actúa como sujeto y hay una proposición que está modificando al decreto, que es el núcleo de esta frase nominal que concuerda con el verbo. El decreto será publicado. Entonces, la proposición que aparece dentro de la frase nominal modifica a decreto, que es un sustantivo o nombre común. Esa es mi respuesta. La letra B. Letra B. A ver, en la otra decía, mientras otros no aprovechan el tiempo, nosotros estudiamos esforzadamente. Nosotros estudiamos esforzadamente y acá hay otra proposición, mientras otros no aprovechan el tiempo. Esa es otra adverbial, ¿no? En la D, lo lindo de esta vida es poder compartir momentos con mis amigos. Lo lindo de nuestra vida, de esta vida es, ¿qué es? Poder compartir con mis amigos. Esta es otra que actúa, una sustantiva que actúa como atributo. Y la última, en casa vivimos con la esperanza de que pronto te recuperes de la enfermedad. Vivimos con la esperanza de esto. ¿De qué?
de que pronto te recuperes de la enfermedad. Esta es otra sustantiva, pero como complemento de nombre, del nombre esperanza. Solo la D era la respuesta correcta. ¿Ya? A ver, la pregunta 5. Decía, en la oración compuesta por subordinación, adjetiva explicativa, la proposición subordinada no restringe el significado del núcleo, sino lo introduce. Una aseveración secundaria acerca de toda la frase nominal precedente. Marca la alternativa que se corresponde con esta definición. Tengo que buscar ahora a una subordinada adjetiva explicativa. A ver. Paolo dice, según la sentencia dada, debe recibir una indemnización. Ahí tengo solamente un verbo, debe recibir. No hay oración compuesta. Letra B. Juana, mi prima residente en el extranjero es bombera voluntaria. ¿Quién es bombera voluntaria? Juana, mi prima residente en el extranjero. Allí hay una frase nominal cuyo núcleo es Juana, pero mi prima residente en el extranjero, que está entre comas, es una frase apositiva. No es una proposición subordinada. Así que no hay verbo, ¿no se dan cuenta? No hay verbo, así que descarto la B. Letra C. Un poblado que queda muy lejos de esta zona necesita ayuda. ¿Quién necesita ayuda? Ok. El poblado que queda muy lejos de esta zona. Aquí encuentro esta frase nominal. El poblado necesita ayuda. ¿Y qué decimos de poblado? Pues decimos que queda muy lejos de esta zona. Esta es una proposición que está modificando a poblado como núcleo. Por lo tanto, aquí estaría mi respuesta. Están las comas separadas, se está añadiendo una información como hacen las explicativas. Y la última, a ver, ayer, aunque muy cansado, el chofer realizó todas las entregas. Ayer, aunque muy cansado, ya es oración simple, realizó nada más es el verbo. Por favor, continuemos llevando alimentos de primera necesidad. Igual, no hay más que un continuemos que llevando alimentos. Nosotros, ya adverbial, ¿no? Llevando alimentos de primera necesidad. Solamente la C, la respuesta entonces correcta. A ver, chicos, después de analizar estas dos oraciones, ¿surgió alguna duda antes de pasar a las adverbiales? No me estoy observando. ¿Mm? Los demás chicos, ya. A ver, vamos a pasar a otra de las preguntas.
A ver, la pregunta 2. ¿Tienen su respuesta, chicos? La pregunta 2 de Iner. A ver. Según la función sintáctica de la proposición subordinada, cumple en la oración, dice, que cumple en la oración se reconoce tres clases de oración compuesta por subordinación: sustantiva, adjetiva y adverbial. Teniendo en cuenta ello, marque la alternativa en la que la proposición subordinada cumple la función adjetiva, la que encuentre a la subordinada adjetiva. Dile a tu profesor que brinde algunas referencias bibliográficas. Aquí hay una proposición, esta de acá, pero no es adjetiva, sino es sustantiva. Tú dile esto. Todo esto es la sustantiva en función de objeto directo. Descartada. La Comebol va a tener que reforzar las medidas de seguridad. Acá hay una oración simple, hay un solo verbo, una perífrasis. Va a tener que reforzar. En la C, una alumna de la provincia de Barranca fue becada. Hay un solo verbo, fue becada. La voleibolista que tiene años de experiencia ganó una medalla. Acá está la respuesta. La voleibolista que tiene años de experiencia, esa idea modifica a
voleibolista. El verbo principal era ganó. O sea, ella ganó la medalla, pero agregamos aquí la proposición que está modificando a ese sustantivo. Y la última, debido a un retraso en el vuelo, ellos no pudieron llegar al evento. Pudieron llegar, no pudieron llegar a donde al evento. Acá hay una proposición debido a un retraso en el vuelo, pero era adverbial, la causal, ¿no? Listo, chicos. Entonces, la pregunta 2 era la letra D. Muy bien, Inner. Bien, chicos, vamos a tomarnos un receso y volvemos para la segunda parte y hablar de las subordinadas adverbiales. Nos vemos en unos minutos. Bien, chicos, vamos a retomar entonces sobre la oración compuesta por subordinación. Veremos ahora la adverbial. Todos pueden observar la diapositiva. Sí, profesora. Ya. Bien. Referente a esta oración compuesta por subordinación adverbial, nos dice que está constituida por una proposición principal y otra proposición subordinada adverbial que expresa lugar, tiempo, causa, modo, etc. La que puede funcionar como un complemento circunstancial. Para hallar estas subordinadas entonces adverbiales, vamos a hacer las preguntas al verbo principal, ¿no? La pregunta es como lo hacíamos en las oraciones simples. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Son las mismas preguntas que vamos a formular, solo que la respuesta ya no va a ser una frase adverbial, no va a ser una frase preposicional, tampoco, pero va a ser en este caso una proposición subordinada adverbial. ¿Cuáles son las clases? Pues tenemos a las locativas o de lugar, temporales o de tiempo, modal o de modo, causal o de causa, de finalidad, condicional, consecutiva, concesiva y comparativa. Empezamos con la primera, con las locativas. La locativa ubica espacialmente el evento de la proposición principal. Responde a las preguntas, nos dice por acá, ¿dónde? ¿De dónde? ¿Por dónde? ¿A dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hasta dónde? ¿En dónde? Etcétera. Con respecto a la proposición principal, ¿no? Puede haber esos nexos, esas palabras que anteceden justamente al verbo. Por ejemplo, trabajan donde se curan a los enfermos. Entonces el verbo es trabajan y también curan. Pero el principal, porque no tienen la misma equidad, es trabajan. Ellos trabajan allí, ¿no? Es decir, donde se curan a los enfermos. Por eso tiene una intención adverbial, porque podría sustituir a toda esa idea como si fuera un adverbio. Entonces trabajan allí, donde se curan a los enfermos. Si yo preguntara dónde trabajan, igual respondo con el dónde. Otras oraciones, ellos han venido de donde estaban estudiando. ¿De dónde han venido? Le hago la pregunta a mi verbo principal. De donde estaban estudiando. Todos los estudiantes irán por donde indica el mapa. ¿Por dónde irán? Le hago la pregunta al verbo principal. Por donde indica el mapa. Esa turista alemana viajará hacia donde
el guía le sugiera. ¿Hacia dónde viajará? Pues hacia donde el guía le sugiera. Mañana mi hermana y yo saldremos a donde nos indicaste. ¿A dónde saldremos? A donde nos indicaste. Todo se ha formulado al verbo principal. Los verbos principales, los que están entonces subrayados, son los a quienes formulo la pregunta, ¿no? Y respondo ubicando o señalando el lugar. Las temporales. Esta temporal delimita el tiempo en que ocurre el evento de la proposición principal. Responde a las preguntas ¿cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Hasta cuándo? Con relación a la proposición principal. Los nexos justamente son estas palabras, cuando, antes de qué, mientras que, apenas, desde qué, hasta qué, etc. Cuando era joven, viajé por el mundo. El verbo principal viajé. Yo viajé. ¿Por dónde? Por el mundo. Ahora pregunto, ¿cuándo viajé? Cuando era joven. Esa es la proposición que justamente responde a la pregunta ¿cuándo? ¿No? Que se le hace al verbo siempre principal. No lo olviden, al verbo principal. Tenemos más oraciones. Mientras estés de viaje, organizaré tus documentos. Organizaré tus documentos cuando estés de viaje, mientras estés de viaje. Recuerden que las temporales pueden señalar anterioridad, simultaneidad o posterioridad. Los excursionistas viajaron después de que amaneció. ¿Cuándo viajaron? Después de que amaneció. Ellas se quedarán en el campo hasta conocer toda la zona. ¿Hasta cuándo se quedarán en el campo? Y ahí respondo, hasta conocer toda la zona. Terminada la graduación, todos fueron. Acá hay algo raro. A ver, lo felicitaron, todos se fueron. Acá es terminar la graduación, todos lo felicitaron, ¿no? Ahí está. Entonces, todos lo felicitaron cuando terminara la graduación. Aquí quiero observar algo. La proposición, fíjense, se está iniciando con un verboide. Esta palabra es un verboide. Had, oído, son los verboides. Así como el infinitivo ar, ir, eran algunos verboides que se utilizaban para las sustantivas, iguales acá. En las adverbiales se puede usar el gerundio cuando terminan ando, yendo, pero también los participios. Terminada es un participio. Entonces aquí había una temporal que se ha iniciado a través de este verboide. ¿Mm? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? No me está claro. La modal ahora. En la
Clase de subordinada adverbial modal expresa, dice, la forma en que se realiza el evento de la proposición principal. Responde a la pregunta ¿cómo? Con respecto a la proposición principal. Los nexos pueden ser como si, según, con, arreglo a, o el más utilizado es como, ¿no? Conforme, igual que, tal cual, etc. Tenemos el ejemplo principal. Se alimenta como le indicó el doctor. ¿Cómo se alimenta él o ella? Como le indicó el doctor. Responde siempre hacia el verbo principal, chicos. Las adverbiales son bastante sencillas porque rápidamente puedes hacer la pregunta al verbo nuclear. Daniel está ordenando sus libros según cree pertinente. ¿Cómo está ordenando? Según cree pertinente. Ustedes pueden cambiar incluso los enlaces para reconocerlos con mayor facilidad, ¿no? Como cree conveniente, según cree conveniente, ¿no? Conforme lo cree conveniente, etc. Carla reparó la computadora conforme le enseñaron, tal como le enseñaron. Acá hay, por ejemplo, en la tercera, el uso del gerundio, ¿no? Realizamos el trabajo. ¿Cómo lo realizamos? Utilizando algunas herramientas. Y este gerundio utilizando terminación endo, encabeza la subordinada adverbial. ¿Ven? Así como en el anterior caso fue este participio y que señalaba el tiempo, acá el gerundio puede encabezar estas subordinadas adverbiales, ¿no? Modales. ¿Cómo realizamos el trabajo? Utilizando algunas herramientas. Nos trató como si fuéramos parte de la comitiva. ¿Cómo nos trató? Como si fuéramos parte de la comitiva. ¿Eh? Bien, a ver, hasta allí vamos a hacer este segundo ejercicio. Vamos a escribir las clases de subordinada. A ver, den una miradita. Dos minutos, a ver.
Ujú. Muy bien, Iner. Luego de salir de clase, fueron a la biblioteca. ¿Cuándo fueron a la biblioteca? Luego de salir de clase, ¿no? Esta es el tiempo temporal. La niña nadó como si fuera una experta. ¿Cómo nadó? Como si fuera una experta. Eso es una modal, ¿no? En cuanto culmine la votación, miré. ¿Cuándo miré? En cuanto culmine la votación. Lo persiguió hasta donde se ocultaba. ¿Hasta dónde lo persiguió? Hasta donde se ocultaba. Es una locativa. Empleando un martillo rompí la chapa. Rompí la chapa, ¿cómo? Empleando un martillo. Ahí está el gerundio. Esa es una modal. Muy bien, ya está ahí reconocida la proposición. Pregunta 2. En el enunciado, la tienda de electrodomésticos donde vendían productos a buen precio fue reubicada donde estaba un grifo. La tienda donde vendían productos a buen precio. Primero que el verbo fue reubicado, ¿no? Es reubicada, será reubicada, es mi verbo principal. A este verbo le hago la pregunta, ¿qué fue reubicado donde estaba un grifo? Pues la tienda de electrodomésticos y añado esta información donde vendían productos a buen precio. Ese es mi sujeto, todo lo demás mi predicado. En este sujeto estoy hablando de tienda. Los dos núcleos concuerdan, ¿no? Núcleo de sujeto, núcleo de predicado. ¿Ven? Entonces, a tienda lo modifica indirectamente esta frase preposicional, pero también voy a encontrar que lo modifica una proposición subordinada adjetiva. Entonces podría ser la podría ser la de, porque eran adjetivas. Donde vendían productos está modificando a tienda, al núcleo de la FN. Después, fue reubicada. ¿Dónde fue reubicada? Pregunto, ¿dónde? Eso es para hallar a mi adverbial. Entonces la E descartada porque sea adjetiva. Cambio la D y respuesta, la letra D. Ya está. Listo, chicos. Así es como teníamos que resolver este segundo ejercicio de aplicación. Protejan, por favor. Está bien. Entonces, Cristian, muy bien.
Igual Igna. Correcto, muy bien. Ahora vamos a pasar a las otras clases. Tenemos las causales. Señala el motivo por el cual se realiza el evento de la proposición principal. Responde la pregunta ¿por qué? Que se le hace al verbo, ¿no? Y cuando respondo, puedo responder con el mismo porque, pero junto, como conjunción causal, el ya que, puesto que, cómo, a causa de que, en vista de que. Entonces dice, se resbaló porque el piso estaba mojado. ¿Por qué se resbaló él o ella? Porque el piso estaba mojado. ¿Ve? Entonces hay una respuesta. Obviamente cuando pregunto es separado, ¿no? Y cuando respondo va junto. Entonces la proposición expresa ese motivo, la razón, la causa por la que sucede el hecho. Tenemos otros ejemplos como cuento con días libres, viajaré con mi familia. ¿Por qué viajaré con mi familia? Porque cuento con días libres. ¿Cómo cuento con días libres? Entonces, este cómo equivale a un ya que, no es un cómo modal, ¿no? No pregunto cómo viajaré, no. Me da la razón. Así que hay que tener cuidado con el cómo. El joven usará la computadora ya que está arreglada. ¿Por qué va a usarla? Porque está arreglada, ya que está arreglada. En vista de que tiene mucho trabajo, no descansará. ¿Por qué no va a descansar? Porque tiene mucho trabajo, ya que tiene mucho trabajo, en vista de que tiene mucho trabajo. Y la última, todos fueron becados por ser los mejores del ciclo. ¿Por qué fueron becados? Por ser los mejores del ciclo. Fíjense que aquí hay un enlace, que es la preposición, y un infinitivo. El infinitivo es el infinitivo es el que encabeza también la proposición subordinada. De finalidad. Los de finalidad expresa el motivo de la acción denotado por el verbo de la proposición principal. Responde la pregunta ¿para qué? Con respecto a la proposición principal. Por ejemplo, ella planifica para que esté más organizada. ¿Para qué planifica? Para que esté más organizada. Para pintar las paredes dañadas usaré este rodillo, Luis. ¿Para qué usaré este rodillo? Para pintar las paredes. Acá también hay uso de los gerundios, ¿no? Perdón, de los verboides, pero infinitivo. En infinitivo, pintar. Pero le antecede la palabra para, ¿no? Para pintar las paredes. Cabeza. Recuerden que aquí en los nexos está el para o para qué. Te prestaré dinero a fin de que pagues sus deudas. ¿Para qué? Para que pagues sus deudas, a fin de que pagues sus deudas, etc. Buscamos más sillas con el objeto de que estén cómodas. Buscamos más sillas ¿para qué? Para que estén cómodas, etc. Entonces, el para qué puede utilizar la palabra para, que es una preposición seguido de algún verboide en infinitivo, como el caso de pintar. Consecutiva. En la consecutiva, expresa, nos dice el resultado de lo denotado por la proposición principal. El nexo es que. Este que es una conjunción consecutiva, no es una conjunción completiva como estaba en las sustantivas, no es un pronombre relativo como en las adjetivas. Esta o el que copulativo como en las coordinadas conjuntivas copulativas. Es un que consecutivo, consecuencia de algo. Trabajó tanto hoy, consecuencia de trabajar tanto,
que está muy cansado. Esa es la consecuencia. Tiene tantas deudas, ¿cuál es la consecuencia? Que no sabe cuál pagar primero. Aquella señora es tan amable, consecuencia de ser amable, que todas la respetan mucho. Ellos sentían tanta hambre que acabaron con todo el buffet. ¿Eh? Consecuencia de tener tanta hambre que acabaron con todo el buffet. Concesivas. En las concesivas señala una dificultad para la realización de lo expresado por la proposición principal. Tenemos como nexos aunque, si bien, aun cuando, aún sí, a pesar de que, por mucho que, por más que, etcétera. Aún, aunque no tuvo un buen día, está animada. Está animada a pesar de que no tuvo un buen día, aunque no tuvo un buen día. Acá hay una dificultad, un obstáculo, pero se lleva a cabo igual la acción principal, ¿no? Cenó en casa a pesar de que no sentía hambre. Entonces aquí expreso la dificultad. Va a cumplir la acción principal pese al obstáculo que hubo, ¿no? Si bien está un poco cansado, irá con su hijo al cine. Entonces este si bien es igual a un aunque está muy cansado, a pesar de que está muy cansado, etc. Por más que insistas, no convencerás a nuestro abuelo. Entonces no convencerás aunque insistas. ¿Ya está? Y la última es la comparativa. En la comparativa expresa la idea de superioridad, igualdad o inferioridad con relación a lo denotado por la proposición principal. Entonces, tenemos el contraste entre las acciones. Ese contraste puede indicar, por ejemplo, que la corbata vale más, ahí está una idea principal, de lo que nos imaginamos, de lo que te imaginas. Aquí está la proposición. ¿Ven? El temblor fue menos intenso de lo que se esperaba. Consiguió tantos premios como se lo propuso. Entonces acá hay un contraste entre las acciones. No se olviden, por favor. ¿Ya? Vale más de lo que imaginas. Menos intenso que lo que esperabas. Tantos premios como lo propuso. O sea, hay una comparación de igualdad. A ver, chicos, ya tenemos entonces todas las adverbiales, un ejercicio de aplicación y luego vamos a las preguntas para poder resolver, ¿ya? A ver, el ejercicio 3, correlacionen. Resuelvan los chicos, por favor.
¿Ya está? A ver, chicos. Vamos a resolver, correlacionar entonces la primera. Voy a subrayar. Como no le indicaste el proceso, no lo hizo. Acá encuentro la primera proposición y esta responde a un ¿por qué? ¿Por qué no lo hizo? Porque no le indicaste el proceso, ya que no le indicaste el proceso. Entonces se expresa la causa. Obtuve tantos beneficios que seguí invirtiendo. Obtuve tantos beneficios. ¿Cuál es la consecuencia de obtener tantos beneficios? Dice que seguí invirtiendo. Entonces hay una consecutiva. A ver, vamos a mirar. Lo entrevistaron a pesar de estar indispuestos. Aunque estuvo indispuesto, esa es una concesiva. Y la última, organiza todo a fin de evitar inconvenientes. Esa es la finalidad. ¿Cuál era la respuesta? Entonces, chicos, la letra D, ¿no? Ahí está. Bien. Con esto entonces vamos ahora a la práctica. ¿Ya, chicos? Vamos a dejar. Vamos a volver a compartir. Ya. Todos están con su material para poder resolver entonces las demás preguntas. Vamos a empezar por correlación adverbial. A ver, a ver, a ver. Ya, esta, la pregunta 10, para que puedan ustedes volver a practicar. Pregunta 10, chicos, rápido. Vamos resolviendo esta pregunta.
¿Ya está, chicos? D. A ver, veamos la D. Sí, correcto, la letra D es la respuesta. A pesar de que ya reforzaron la seguridad, fuimos asaltados. Aunque reforzaron la seguridad, fuimos asaltados. Esa es una concesiva. Expresa una dificultad. Lía, si te comportas de esa manera, no te querrá en su grupo. Si te comportas de esa manera, es la condición, no te van a querer en ese grupo. Se formó tal tráfico, consecuencia de formarse tal tráfico, que estuve más de una hora en ese lugar. Esa es una consecutiva. Y la última, fuimos a la reunión ¿para qué? Para informarnos sobre el próximo paseo. Ahí están. Entonces los colores también para que ustedes puedan visualizar las proposiciones subordinadas adverbiales. ¿Está? A ver, esta pregunta 11. ¿Quiénes habían respondido la D? Muy bien. ¿Cuál era la respuesta? Pregunta 11. En el enunciado. Terminada la clase, Rafael, quien estudia desde el año pasado aquí, nos propuso crear un grupo de estudios para que fortalezcamos nuestros conocimientos. El número de proposiciones es, 2. a ver, por acá dicen 2. Vamos a ubicar. Terminada la clase, es una, ¿no? Por acá, él nos propuso. ¿Qué nos propuso? Pues crear un grupo de estudios. ¿Para qué nos propuso esto? Para que fortalezcamos nuestros conocimientos. ¿Cuándo? Terminada la clase. ¿Quién propuso esto? Rafael, quien estudia desde el año pasado aquí. Entonces, Rafael es mi núcleo y esta idea que está explicando sobre quién es Rafael está modificando. Encontramos 4 proposiciones. La primera responde a la pregunta que se le hace al verbo principal. Propuso, concuerda con Rafael. ¿Quién propuso esto? Rafael, quien estudia desde el año pasado. ¿Qué propuso Rafael? Pues crear un grupo de estudio. Esta es una sustantiva en función de objeto directo. ¿Cuándo? Terminada la clase, un adverbial temporal. Un adverbial temporal. ¿Para qué? Para que fortalezcamos nuestros conocimientos, un adverbial también de finalidad. Entonces,
Y esta, quien estudió el año pasado, es una adjetiva explicativa que modificaba a Rafael. La respuesta entonces era la letra C. Vamos a ahora la pregunta 12, porque esta hay que fijarnos también en el uso correcto. Dice, el empleo de los relativos que, cuál, quién, cuyo, cuándo, dónde, etcétera, está estrictamente normado por la RAE. Ubique la alternativa que denota empleo del relativo, empleo correcto, ¿no? De este relativo. Por ejemplo, si decimos, a ver, lo voy a subir ya. El alumno que te hablé ayer es muy destacado en el colegio. Voy a marcar acá, el alumno que te hablé ayer. Acá vamos a corregir esta proposición. El alumno que te hablé ayer, no. El alumno de quien te hablé ayer. ¿Ven? El alumno de quien te hablé ayer. No el alumno quien te hablé ayer tampoco puede ser. Necesito un nexo para que enlace y haga referencia al sustantivo. En la B, André es el amigo en que confío desde hace muchos años. André es el amigo, acá también, en qué confió, en quién confió, ¿no? Siempre cuando se refiere a alguien, podemos utilizar el quién, ¿no? En quién confió. En lugar de qué, quién. Letra C. Recuerda analizar esta frase que su estructura es errónea. Acá, por ejemplo, que. Esta frase que su estructura, es muy común observar ese que su, ¿no? Que su. Lo voy a marcar también todo esto. Esta expresión que su, debemos sustituirlo por cuya. Cuya estructura va de acuerdo al género del sustantivo siguiente. Como es estructura femenina, entonces cuya también debe estar en femenino. Cuya estructura es errónea. Miren todo lo que estamos corrigiendo. Letra D. Consuman alimentos donde hallen las vitaminas A, C y D. Consuma los alimentos no donde. Sino acá tenemos que decir en los que hallen las vitaminas A, C y D. Quiere decir que la respuesta correcta es la E. El policía observó todo cuanto ocurrió en ese lejano lugar. Todo cuanto ocurrió. Entonces, cuánto es el antecedente de todo, ¿no? Entonces, es correcta en la letra E. Eso es lo que tenemos que revisar. ¿Ya, chicos? ¿Se entendió? Sí, mis. Ya.
Vamos entonces ahora a la pregunta 1. Vamos a ir cotejando, ya hemos resuelto varias. Nos queda todavía unos 5 minutos, más o menos. A ver, la pregunta 1, chicos, vamos a resolver. A ver, en la pregunta 1, chicos. La D. La D. A ver, vamos a ver si es la D. En la oración compuesta por subordinación se encuentran dos o más proposiciones con diferente valor sintáctico, donde solo una de ellas se constituye en la proposición principal y las otras o la otra en las subordinadas. De acuerdo con esta afirmación, elija la alternativa cuya estructura le corresponde a ese tipo de oración. Una compuesta por subordinación. No me dice de qué clase. Me dice la letra D. A ver. Elena quería. Claro, mi verbo es solamente quería. ¿Quién quería esto? Elena. ¿Qué quería Elena? Acá está la subordinada. Que le contara la verdad de lo sucedido. Esta es una sustantiva, una subordinada sustantiva en función de objeto directo. Efectivamente, la letra D era la respuesta correcta. ¿Por qué no era la A? Hay oración simple, deberíamos usar, es un solo verbo, una perífrasis. Su computadora está infectada con 3 virus. Está, es el verbo. ¿Vale? Un incendio acabó con todo. Solicitaron su apoyo. Acá hay oración compuesta, pero coordinada, yuxtapuesta. Acabó y solicitaron. Son núcleo de sus proposiciones. Y en la E vas a tener que exponer todo esto es una sola acción. Es una perífrasis verbal. Vas a tener que exponer.
Así que la D había dependencia sobre el verbo principal. Muy bien. 2 ya hicimos, la D. 3. A ver, pregunta 3. Correlacionemos. Fueron sancionados económicamente por no sufragar. Fueron sancionados económicamente ¿por qué? Por no sufragar. Esto me expresa la razón por qué fueron sancionados. Entonces es un adverbial causal. ¿Ven? 2. Después de nadar en la piscina, debes tomar un baño. Debes tomar un baño ¿cuándo? ¿Cuándo vas a tomar un baño? Después de nadar en la piscina. Si inicia con adverbio después, hay un infinitivo acá, un verboide en infinitivo también presente. Constituye una proposición subordinada, adverbial temporal, te expresa el momento. Ella nos comunicó que vendría después del mediodía. ¿Qué nos comunicó ella? Nos comunicó esto, que vendría después del mediodía. Esta es una subordinada sustantiva que funciona como objeto directo. Ella nos lo comunicó. Y la última, el escritor, cuyo libro es San Marquino. ¿Quién es San Marquino? El escritor cuyo libro presenta mañana. Esta proposición modifica al libro porque es una subordinada adjetiva explicativa. La respuesta está en la letra C. ¿Mm? ¿Correcto? Ya nos alcanza un minuto todavía. A ver. 4, 5. Subordinada adverbial. A ver, las 6, nos queda las 6, las 7. Ya, las 6. La subordinada adverbial. A ver, esta última ya la hacemos. Me alegra verte tan entusiasmado con el viaje. ¿Qué me alegra verte tan entusiasmado con el viaje? Esta es una sustantiva, no era. Por mi orden y limpieza puedo estar tranquilo. Acá hay oración simple. Puedo estar. La botella que tiene tapa roja no es desechable. Que tiene tapa roja es una subordinada pero adjetiva. Mi hermana estudia. ¿Cómo estudia? Escuchando música clásica. Aquí estaba la modal, ¿no? Esta es mi respuesta. Aquí empieza con un gerundio que expresa simultaneidad de ideas. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, les dejo las respuestas de las que faltaban. Ahí están las claves para que puedan hacer su captura. Y con esto me despido, chicos. Hasta la próxima semana. Estudien mucho. Cuídense bastante. Hasta luego.